8 de la mañana en punto comienza una nueva semana en Agenda Económica acá en CNN Chile y que comienza cargada de información que va a producirse hoy, porque respecto a la reforma de pensiones, este lunes se ingresa al Congreso el proyecto de ley en sí, el informe financiero y también el informe de productividad. Por lo tanto, comienza de lleno el trámite legislativo de la reforma de pensiones en el Congreso, tal como nos lo cuenta Belén Vázquez. Desde que el presidente Boric la presentó en cadena nacional, no ha habido programa donde el ministro Marcel y la ministra Jara no hayan explicado con peras y manzanas la reforma previsional, pero todavía les queda la prueba de fuego, presentarla ante el Congreso, donde no solo no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras, sino que además la oposición se ha mostrado muy crítica de la propuesta. Es una demanda social de la cual no nos podemos desentender, pero con cuidado y seriedad en la discusión, porque hay que ser muy cuidadosos cuando creas una institucionalidad en la cual podríamos depender de una tremenda burocracia, además de un alto costo fijo para el Estado. Los ejes de la reforma están más que interiorizados por el Parlamento, que debería recibir el texto a inicios de esta semana. Cotización adicional del 6% con cargo al empleador y destinada al Seguro Social, aumento de la PGU y la creación de dos nuevas entidades, una para administrar los fondos y otra para invertir. En términos generales y por lo que conocemos hasta ahora, tenemos una buena impresión de la reforma de pensiones porque considera principios importantes. Esto no quiere decir que no haya nudos que vayamos a acordar en el Parlamento, como es el uso del 6% y la separación del rol que hoy día hacen las AFP. El gobierno se ha desplegado para defender uno de los proyectos estructurales de su programa, aventurándose a entregar cifras más concretas respecto de rentabilidad. Según las estimaciones del ministro Marcel, los movimientos que haga el inversor público de pensiones deberían rentar a largo plazo en torno al 3 o 3,5%. Además, el secretario de Estado especificó que con el modelo propuesto, las pensiones de los actuales jubilados tendrían una mejora del 37% y la de los futuros sería de 50%. Donde el seguro social en particular no está para reemplazar la capitalización individual. La capitalización individual va a seguir siendo una parte importante de nuestro sistema de pensiones e incluso se está reforzando por una serie de mecanismos que va a permitir que se acumulen fondos 23% mayores de lo que se podrían acumular en las circunstancias actuales. Y a pesar de que hay consenso transversal en que las pensiones deben mejorar, el mecanismo aún genera dudas. La oposición se ha mostrado contraria a que el 6% extra tenga como destino el Seguro Social y piden que vaya a capitalización individual. Una propuesta que el Ejecutivo ha desestimado por dos razones. Primero, aducen que con dicha fórmula las pensiones mejorarían recién en 40 años más. Y segundo, a su juicio, se ubica incluso más a la derecha de lo propuesto en su momento por el presidente Sebastián Piñera. Yo le pediría al ministro Marcel cuidar el lenguaje y las relaciones, porque nosotros le pudiéramos contestar que esta reforma es mucho más de izquierda que la presentada por la presidenta Bachelet. Nosotros aprobamos en el gobierno anterior un 3% de capitalización individual y un 3% al Fondo Solidario porque no existía la pensión garantizada universal. En el debate, dice la ministra Jara, deben quedar fuera las ideologías de todos los sectores y lo central debe ser llegar a acuerdos para avanzar prontamente en estos cambios. Cambios que a la luz de las encuestas parecen no gustarle a la ciudadanía, pero a las que el gobierno les pone paños fríos, argumentando que, así como la respuesta, también se debe mirar la pregunta. Aún así, el oficialismo ve con optimismo que la reforma pueda avanzar y apuntan, por una parte, a lo imperioso de que por tercera vez consecutiva un gobierno no fracase en el intento de mejorar las pensiones y por el otro que técnicamente la propuesta contiene pilares similares al estándar OCDE. No me cabe ninguna duda que podemos llegar a un buen acuerdo respecto del debate que se inicia en torno al sistema previsional. En el gobierno pasado del presidente Piñera, la derecha ya se abrió a la posibilidad de efectivamente aceptar un 3% adicional que se vaya al fondo individual y otro 3% que se vaya a un fondo colectivo. Por tanto, no existe razón alguna, a menos que existan solamente razones ideológicas, para retroceder en estas posturas. La única manera de mejorar las actuales pensiones y las futuras pensiones es no hacer más de lo mismo. Y eso significa que el 6% vaya íntegramente a solidaridad y ahorro colectivo. Al Congreso, en tanto, ingresará el proyecto, el informe financiero y el de productividad, que busca mitigar el impacto que la cotización con cargo al empleador podría tener en el mercado laboral. Semana clave entonces para una reforma que podría instaurar cambios profundos al sistema y sobre la que el gobierno, por ahora, más que ceder,
busca conversar. Ahora vamos a hablar de un concepto muy relacionado a la reforma de pensiones, que es la economía plateada. ¿Lo han escuchado ustedes? Se trata del aporte que las personas mayores puedan hacer al mercado laboral. Porque si bien la jubilación en nuestro país es a los 60 años para las mujeres y a los 65 para los hombres, todos ustedes saben, quienes tienen más de esa edad, que están plenamente vigentes para seguir trabajando. De eso se trata la economía plateada y de eso se trata la nota de Francisca Bahamontes. Chile es el país que más envejece comparado con el resto de América Latina. Según cifras del Observatorio del Envejecimiento de la OCDE, se estima que de aquí al 2050, 3 de cada 10 habitantes tendrán 60 años o más. Es en este contexto entonces en que empieza a tomar más fuerza en nuestro país el concepto de la economía plateada, la parte de la economía que se encarga de cubrir las necesidades y las demandas de las personas mayores. Todo esto está fuertemente vinculado con el proceso de envejecimiento de la población y los cambios demográficos que este produce. A través de la innovación, el emprendimiento y la inclusión, creemos que podemos contribuir a una recuperación económica sostenible en la región, aprovechando el potencial de la economía plateada. Una de las organizaciones que trabaja en pos de estos objetivos es el Laboratorio de Innovación Social en Vejez y Envejecimiento Senior Lab UC. Hace unos días llevaron a cabo la Semana de la Economía Plateada, instancia en la que desarrollaron conversatorios en torno al tema y en la que participaron distintos expertos del ámbito económico, como el Banco Interamericano del Desarrollo, así como también del área social y de salud. Y en ese tratar de movilizar a la gente, concientizarla y mostrarle qué significa el concepto, buscamos traer experiencias de otros lados a nivel de latinoamericano, pero también rescatar lo que se ha hecho acá en Chile, lo que ha hecho el Banco Interamericano de Desarrollo. Ha sido como mucho esfuerzo tratar de evangelizar, le llamamos en innovación, sobre el concepto, por ejemplo, de economía plateada, sobre entender que este es un desafío que se nos viene como un tsunami. El aumento de personas mayores es un desafío en diversos ámbitos. Urge mejorar el sistema previsional, también los temas orientados a cuidados para los últimos años. Sin embargo, quienes se han especializado en este tema llaman a considerar con la misma importancia las oportunidades, como por ejemplo la creación de diversos servicios, de emprendimientos y oportunidades laborales, incluyendo a la población mayor, debido a que la longevidad se ha vuelto más productiva y activa por diversos motivos. También eso es importante, ver a la persona mayor como un sujeto activo dentro de la sociedad, como un sujeto que puede seguir aportando y cambiar ese relato que hay de la vejez, que es una especie de persona mayor estereotipada, llena de vulnerabilidades, necesita atención. Los datos nos dicen, o sea, el 80% de las personas mayores en Chile son personas autónomas. En el plano económico, si dejamos de considerar a las personas mayores, estamos directamente excluyéndolas socialmente. En el fondo, como que son cosas que están muy interrelacionadas. También es importante porque eso cambia las preferencias, cambia las necesidades, cambia los servicios que se necesitan y al final del día todo eso impacta en las relaciones sociales que estamos teniendo. Entonces, si no se piensa ahora, lo más probable es que en el futuro tengamos relaciones sociales súper desgastadas porque va a ser una parte de la población que no va a tener cómo habitar el espacio. María Cristina tiene 71 años y es auditora senior en Confuturo. Para ella, el trabajo es más que una actividad común en su día a día. Estás vivo, digamos, estás vigente, estás en pleno. Yo creo que no podemos pensar en que llegaron los 60 o los 65 y se acabó el espacio. Con todo lo que hemos aprendido, no. Yo creo que sí podemos aportar muchísimo. La empresa en la que ella trabaja es una de las 11 organizaciones que forman parte de la red de empresas con experiencia, iniciativa surgida en Senior Lab que prepara y guía a las empresas en la inclusión e inserción laboral de las personas mayores. Ahí hay un capital riquísimo de gente que necesita, de gente dispuesta y gente que le interesa hacerlo. Y además hay un ingreso de por medio que no deja de ser. Hay muchas cosas que los jóvenes hoy día van a hacer y van a hacer rápido. Y nosotros vamos a hacer y vamos a hacer bien, ¿ya? Y la combinación de eso es virtuosa. Sienten que esta organización no le está mostrando la puerta de salida, sino que todo lo contrario, le está preguntando cómo atraemos otros compañeros que nos vengan a aportar en esta intergeneracionalidad. ¿Dónde está la invisibilidad? Está en la empresa, está en la familia, está en lo que decimos, lo que sale en las noticias. Entonces, me encanta que hoy día Senior Lab esté trabajando este tema,
esté trabajando en esta semana plateada, esté poniendo términos. Queremos seguir evangelizando a que más puedan incorporarse. De hecho, no hay un periodo como de que pueden ingresar siempre. Son procesos de aprendizaje. Las empresas no es como que tengan que llegar y contratar a personas mayores, sino que también se tiene que preparar. Otro aspecto importante son los espacios sociales y de esparcimiento. Círculo TEN es una startup que surgió pensando en aumentar el bienestar de las personas desde los 50 años y combatir la soledad por medio de diversas herramientas tecnológicas. Y lo que las empresas todavía creo que no asumen completamente es la relevancia del Silver Economy. Nos estamos enfrentando hoy día como a un océano azul en términos económicos de oportunidades, donde hay un grupo que está súper desatendido. Y el tema de entretención es súper relevante, ¿no? Y ahí nace Círculo TEN, en lo que tiene como hipótesis decir es vamos a conectar a las personas, vamos a ampliar sus círculos sociales a través de sus pasiones, a través de lo que les interesa, de sus gustos. Sin duda el desafío que conlleva el envejecimiento de la población es amplio y complejo. Chile está atrasado en relación a otros países de la región que envejecerán más lento y urge repensar nuestras dinámicas y la forma en que nos vinculamos con ese fenómeno. Las empresas y la sociedad en su conjunto juegan un rol fundamental para incorporar el talento y la experiencia que pueden aportar las personas mayores a las distintas generaciones. Y la experiencia es muy importante para sortear crisis, como por ejemplo la que se puede venir en el mercado chileno con la recesión que ya estamos o que se va a acrecentar en los próximos meses. De hecho, 6 de cada 10 trabajadores están inquietos por el futuro laboral. Pues compramos esas al fondo. Al principio compré esa máquina que era usada, tengo que cambiarla. Ya, de a poco. De a poco y a pulso, Guillermo ha ido construyendo lo que actualmente es su principal fuente de ingresos. Fue en 2016 que invirtió toda su jubilación para instalar esta cafetería en pleno barrio Lastarria. El camino no ha sido fácil, pero dice que hoy enfrenta una de las dificultades más importantes para su negocio. Nosotros estamos acá y sufrimos el estallido social. Después estuvo la pandemia, 2 años cerrados. Ya, eso te provoca una incertidumbre, una ansiedad, una serie de cosas. Pero esto es más, yo diría que más inseguro. Es la inminente recesión económica que se proyecta para el próximo año la que aumenta su sensación de inseguridad. El futuro no se vislumbra auspicioso y aunque espera no tener que hacerlo, el temor de tener que cerrar su negocio se vuelve latente. Inquietud ante un incierto escenario al que otros también apuntan. Más de la mitad, un 64,13% de los trabajadores dice sentirse inquieto y pesimista frente a su futuro laboral en el último trimestre del año 2022. Mientras que solo un 35,7% dice sentirse confiado y optimista. Eso nos demuestra que la recesión inminente de alguna manera afecta el estado de ánimo de los colaboradores. Y por otro lado también está la situación de aquellos trabajadores que tienen temor de perder su trabajo en los próximos meses, producto también de esta inminente recesión económica. La anticipación negativa de que vienen tiempos peores y que lamentablemente la solución de ellos no necesariamente atraviesa por un conjunto de acciones que puedo realizar desde lo personal, sino que hay otras decisiones que no están en mí, que tienen que tomar las personas que probablemente me van a volver a contratar, y hace que eso genere la incertidumbre y la inseguridad porque salgo del mercado laboral. Ese es el escenario que mostró la última encuesta sobre inquietud laboral que realizó la consultora SOS Group. Una creciente inseguridad y pesimismo entre los trabajadores. Los motivos a los que apuntaron son varios. El más recurrente fue que consideran que la gestión de la autoridad desalienta a las empresas a invertir y a dar nuevos empleos, seguida por la insatisfacción con los sueldos y la crisis económica mundial que afecta al país. Pero no son las únicas razones. 36% de los trabajadores indicó que teme perder su empleo ante una recesión económica. Le sigue la baja oferta laboral y por último un eventual avance hacia la automatización de los empleos. Saber que no puedes mantener, pagar tus costos, pagar tu arriendo, que eso tienes que pagarlo, pagar los sueldos, pagar tus cotizaciones, ¿verdad? Eso te da mucha inseguridad, mucha ansiedad,
O sea, mucha incertidumbre. Incertidumbre que dice sentir Guillermo y por la que incluso ha decidido no contratar más personas en su cafetería, al menos o por ahora. Alto nivel de inquietud que, dicen los expertos, afecta directamente hacia el rendimiento de los trabajadores, pero también a su calidad de vida. Claro, una persona que no tiene esta sensación de inseguridad probablemente va a tener sus sentidos bien puestos en su lugar de trabajo. Entonces, por lo tanto, lo primero que se produce es una alteración en el desempeño del trabajador o la trabajadora, porque no va a rendir o no va a cumplir con sus objetivos de la misma forma o con la misma calidad. Voy a andar mucho más reactivo frente a situaciones que anteriormente probablemente no me afectaban, pero ahora sí me van a afectar. Voy a andar más irascible, irritable. Una percepción que desde el gobierno observan con atención, así como también desde la Central Unitaria de Trabajadores. La seguridad económica y social son dos caminos por los que dicen se debe trabajar. Parece razonable que las personas sientan niveles de pesimismo y también de incertidumbre ante el escenario económico-social. Sin embargo, tanto las cifras de IMASEC como de comportamiento del mercado laboral que hemos observado en los últimos meses son menos catastrofistas de lo que muchos analistas señalaban, y como gobierno estamos trabajando en entregarle mayor seguridad económica y seguridad social a la población. A nosotros nos preocupa el ambiente que se genera, porque es lamentable que las empresas trabajen de esta manera con sus colaboradores, que ellos le dicen que somos trabajadores, que trabajen así con sus trabajadores. El Estado tiene que ser garante de entregar las condiciones. Porque hoy día las personas lo que buscan es, más allá de un bono que el Estado le entregue, necesitan un trabajo estable y permanente. Contar con estabilidad laboral para poder nuevamente volver a rearmar sus vidas y proyectarse junto a su familia en el futuro, en el corto y mediano plazo. Estabilidad que buscan los trabajadores como Guillermo ante un 2023 que parece verse alejado del crecimiento económico. El 24 de octubre el dólar cerró en 987 pesos. Esos fueron los días en que estuvo a punto de nuevamente tocar 1.000 pesos. Sin embargo, a partir de ahí vino una racha bajista y el dólar cerró el viernes en 928. ¿Por qué está sucediendo esto? Lo conversamos junto a Felipe Sepúlveda, estratega de mercados de XTV, a quien vemos en pantalla. Felipe, gracias por estar en Agenda Económica. Buenos días. Muy buenos días, Nicolás. ¿Cómo estás? Muy bien. Cuéntanos, ¿cuáles son los principales factores detrás de esta tendencia que fue totalmente distinta a la que nosotros estábamos acostumbrados de hablar en los últimos meses? Sí, lo que pasa es que durante esto, yo diría que durante el mes de octubre encontramos un rango donde hemos visto un retroceso principalmente por la debilidad que está teniendo el dólar a nivel internacional. Si bien los datos económicos en el plano nacional no han acompañado tanto como se creería, y en el caso de la cotización del cobre tampoco, la debilidad del dólar a nivel internacional ha hecho que el peso chileno pueda ganar un poquito de terreno y que ya hemos podido cerrar el viernes recién pasado en torno a los 9.28, 9.29. ¿Y los factores detrás de esta debilidad cuáles son? Porque la semana pasada la Fed de Estados Unidos subió la tasa de interés en 75 puntos base, cuarta alza seguida. Pueden haber algunos indicios de que se quedaría hasta ahí. Tenemos entonces en eso de que subió la tasa de interés, pero puede que no haya más alzas, uno de los factores detrás de la debilidad del dólar. Efectivamente, de hecho el mercado en parte ya esperaba la subida de 75 puntos bases por parte de la Reserva Federal, y eso hizo que en realidad con los anuncios de Jerome Powell fueron más de lo que ya se tenía descontado, y que además dio a entender que en las próximas reuniones perfectamente podríamos ver subidas menos agresivas que las que estamos viendo hasta ahora. De hecho, en la gráfica podemos ver que hay una correlación bien interesante entre el aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal y el aumento de la cotización del dólar en el plano local, el tipo de cambio. Si ustedes se fijan, desde marzo de este año 2022 hasta ahora, claramente el tipo de cambio está en una tendencia alcista, y desde los anuncios de la posibilidad de disminuir la tasa de interés o disminuir la agresividad con la que están subiendo la tasa de interés en Estados Unidos, inmediatamente el dólar comienza a retroceder
y el peso chileno se ve un poquito más fortalecido a lo que se estaba viviendo. Eso es importante dejarlo bien claro, Felipe, porque cuando Jerome Powell empezó su conferencia de prensa la semana pasada, yo escuché al tiro de análisis que decían que podría no subirla más. Entonces tú dices que lo más correcto es que seguirá subiendo la tasa de la Fed, pero en menor magnitud. Claro, lo que pasa es que recordemos que la Fed también tiene que estar revisando los datos de empleo. Y el día viernes los datos de empleo en Estados Unidos salieron dispares. Si bien hubo un aumento en la tasa de desempleo de un 3.5 a un 3.7, también hubo una disminución de creación de nuevo empleo. Entonces, eso tiene que ir matizándolo con respecto a la inflación que van llevando. Y ahí es donde tiene que ir trabajando con mucha delicadeza la Reserva Federal para no traspasar su deseo de controlar la inflación, su mandato de controlar la inflación con el mercado laboral. Es que ese es el dilema, Felipe, ese es el dilema que tienen. El dilema que tienen todos los bancos centrales en este momento. El de Chile, ni hablar. O sea, estamos ahora en una recesión, eventualmente se va a ir profundizando en los próximos meses. Y el Banco Central dijo, en su escenario base, que no va a subir más la tasa de interés, siempre y cuando la inflación, por ejemplo, mañana vamos a conocer el IPC de octubre, como esté ahí también, vamos a ver si refuerza la convicción del Central de no subir más la tasa de interés, pero a lo que está hablando justamente lo que tú estás diciendo, la Fed también tiene que empezar a calibrar cuánto más subir la tasa de interés en su afán de controlar la inflación, pero sin afectar el mercado laboral y, por tanto, la actividad económica. Ese timing sumamente difícil, sumamente, a ver cómo decirlo, fino que tienen que hacer los bancos centrales, es la decisión del momento para las entidades. Y es la que como inversionistas también deberíamos estar mirando y como el dólar de él que tiene que estar cotizando sin duda alguna y estar mirando, porque esas decisiones son las que están marcando el escenario en el mercado y son las que están dando o marcando la pauta de los movimientos que está teniendo el mercado. Entonces hay que tener mucho cuidado y mucho ojo con cada una de las decisiones que vayan dando tanto el Banco Central de Chile como los bancos centrales a nivel internacional para ir viendo qué tan fuertes van a ser estos movimientos en lo que queda de año y lo más probable que de aquí hasta marzo. ¿Tú crees que el dólar va a seguir con esta tendencia bajista? Con algo de volatilidad, por supuesto, pero como una tendencia durante esta semana y quizás más adelante en los próximos días? Es importante, y como lo podemos ver en la gráfica, la zona de los 9.20. El piso de los 9.20 en este momento se transforma en una zona trascendental, técnicamente hablando, porque de darse una ruptura de los 9.20 también confirmaría una ruptura de esta tendencia al alza que trae desde marzo. Por lo tanto, ahí podríamos ir a buscar niveles incluso por debajo de los 900 si es que se diera ese escenario. Pero está muy sujeto a cómo vayan tanto los datos económicos de acá como los de Estados Unidos. Entonces, es más probable que entremos en y nos mantengamos en este rango lateralizado entre los 9.20 y los 9.90, más que una ruptura, creo yo, de aquí a fin de año. Cuando tú te refieres a los datos económicos locales, ¿tú crees que el hecho de que la semana pasada el IMASEC anual, que fue una caída menor a la que se esperaba, y sobre todo el desestacionalizado, que vimos un crecimiento en septiembre respecto a agosto, fueron datos mejor a lo esperados y que por eso también el dólar cayó en Chile? Por la fortaleza del peso. Efectivamente, de hecho, exacto. De hecho, los datos económicos, a pesar de tener un crecimiento negativo, aún así están saliendo mejor de lo esperado y eso habla de un buen comportamiento en el plano local. Y eso le da un cierto grado de fortaleza, considerando también que los datos en Estados Unidos también vienen saliendo mejor de lo esperado. Entonces, eso da ciertas luces y ciertas esperanzas de que este ciclo inflacionario haya llegado a cierto grado de techo, tanto en el plano local como en lo internacional. Pero es muy difícil hoy en día, con la situación actual, poder decir con certeza de que se haya llegado a algún tipo de techo. Felipe, mi última pregunta. Mañana, como dije, vamos a conocer el IPC de octubre. Esta baja del dólar, ¿se verá plasmada en ese IPC o ya tendremos que pensar para el IPC de noviembre?
Sí, es más probable que la podamos ver reflejada en el IPC de noviembre, porque esta baja, si bien pertenece en gran medida al mes de octubre, aún así creo que no va a ser tan rápida como para poder traspasarla al IPC. Yo creo que ahí tenemos que hablar de ciclos de 2 o 3 meses, de lo que está pasando con el dólar a lo que lo vayamos a ver plasmado en la economía. Así que hay que tener más paciencia en ese sentido. Felipe Sepúlveda, estratega de mercados de XTV, como siempre, gracias por conversar con Agenda Económica. Que tengas buena semana. Buena semana también para todos. Muy bien, antes de terminar Agenda Económica, les cuento que vamos a conocer el índice de remuneraciones. Muy importante para saber si, como ha pasado en los últimos meses, seguimos perdiendo poder adquisitivo debido a la alta inflación. Por lo mismo, vean Agenda Económica mañana a las 8 de la mañana. Vamos a tener prácticamente el programa entero dedicado al IPC de octubre, por supuesto. Y también vamos a tener una entrevista bien interesante en Agenda Económica PM hoy a las 8. No les quiero decir el nombre porque a veces eso, si uno cuenta algo, al final no se produce, pero les digo que estamos cerca de cerrar una muy buena entrevista. No se la pierdan entonces hoy día el programa a las 8 de la noche. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.